Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a escuras, porque es de noche. No podrá el horror hundir la piel del cielo, porque habrá un mar bajo tu vuelo. Hoy sé quién soy y hoy doy mi fe y hoy sé que no sabrá la belleza dolernos, porque nunca podrá el sol del agua clara morir. Bueno, buenas noches entonces. El agradecimiento por estar en este lugar que para mí es sagrado, porque mi padre integró el taller Torres García y para mí Joaquín Torres García fue el referente estético básico de mi vida, a través de mi padre, ¿no? Porque mi padre entró al taller cuando Torres ya había muerto, entró en el 50, Torres había muerto en el 49. Pero cuando yo tenía 2 años, mi padre me decía, Huguito, hay que vivir en lo eterno. Yo recuerdo eso. Ponele que tendría 3. Entonces ahora, cuando se me ocurrió hacer el lanzamiento acá, hablé con Alejandro Díaz, el director del museo, localicé ipso facto, que es muy difícil. Ahí la providencia me dio una gran mano y me dice, bueno, claro, si yo encantado. Y bueno, y ahí quedé con la responsabilidad de organizar esto, mucho más complicado que en Viena, porque en Viena fui invitado a dar una conferencia y aproveché para hacer este lanzamiento, pero ahí tenían el cañón, tenían la pantalla, está filmado. Digo, esto... bueno, Álvaro me ayudó y Viena me dio una última mano con el vinito. Y bueno, da mucho trabajo, pero soy consciente de que está siendo muy bien filmado y que tenemos muy buen sonido. Eso valía la pena invertir en esto porque yo lo pienso dejar
como un legado, un testimonio para mi familia. Jorge Liberati es un relevante intelectual uruguayo, decir intelectual, es filósofo y poeta. Es un filósofo reconocido desde hace muchos años, es muy buen poeta. Yo tuve el honor de hacer una nota sobre sus poesías reunidas para el Montevideano. Y nos conocimos hace relativamente poco, pero se ha dado una empatía, como está de moda decir empatía, ¿no? Se ha dado una amistad, como decía el Paco Espínola en el cuento aquel, qué lástima, y se dio cuenta que estimaba al desconocido con un cariño sin tiempo. Y yo un día fui a una presentación de un homenaje a Beatriz Baise y estaba leyendo Liberati una ponencia y el resto de los exponentes no eran de mi afinidad, no los voy a nombrar. Y cuando escuché a Jorge digo, pero este es un crack. Pues yo no había leído muchas cosas de él. Y bueno, ese día ya le pedí la ponencia que había hecho para publicar en el Montevideano, me acuerdo, y después tuvimos el honor de que él haya escrito muchos artículos para el Montevideano. Es uno de tantos triunfos, porque el Montevideano, y que quede acá la constancia, es difícil de definir como, no es un blog en sí, es mucho más que un blog. Es un sitio multimediático, vamos a llamarlo así, donde hay películas, plástica, bueno, de todo, de todo. En este momento estamos en una etapa de frenar para remodelarlo. Pero lo que sucedió acá fue que, gracias a Álvaro Maure Cruzet, con quien nos presentó un amigo común en 2005, acá en un boliche de la calle de Bacacay, a una cuadrita de acá, él me cambió la vida, porque él estaba totalmente adelantado, ya que estamos hablando de adelantado, estamos en el Museo Torres García, ¿no? Cuando Torres García vino al Uruguay, a mi padre le dijeron, mirá, anda a estudiar a un taller que dejó un viejito loco. Estaban hablando de Torres García. Más contramano que Torres García no se puede ir. Y bueno, y Maure Cruzet había estudiado profundamente, él lo va a explicar ahora después, en la teoría de Kevin Kelly. Kevin Kelly es un teórico norteamericano post-Bill Gates, especializado en la difusión por redes. Entonces, además de ser cineasta, porque tenemos varias películas hechas, la obra de Álvaro, pues digo porque sé que de repente él le va a dar pudor decirlo, la obra de Álvaro es esto, es la biblioteca virtual que van a ver. Yo cuando él me dijo en 2006, dejá de publicar en papel, yo te voy a meter vamos a hacer una cosa con y ya le pusimos el Montevideano porque es por Isidor de Ucás, por los Jamón. Y yo no es que no le creyera, pero no lo podía concebir. Y bueno, hace 18 años que estamos trabajando y precisamente durante la pandemia se confirmó la eficacia de la virtualidad y la eficacia de la globalidad de la virtualidad. Ahí está el asunto. Dentro de un rato, cuando desaparezca ese afiche, va a estar expuesta allí la biblioteca virtual que él elaboró a lo largo de un año. Y ahí se puede clicar en cualquier lugar y sale un libro entero en PDF, otro libro. Pude hacer toda la obra completa. Y de paso me vino muy bien repasar toda mi obra completa porque había 5 libros que no servían para nada y los tiré. Que algunos de ellos están publicados en papel. Y me dicen, pero mira que no están mal esos libros así, pero no están bien. Ahí está el problema. Pasa que uno a veces escribe mucho y no te gusta tirar las cosas, pero les tuve que dar de baja. O sea que para mí fue una maravilla tener la oportunidad de hacer eso. Según me dijeron en Viena, bibliotecas virtuales de un autor no existen en ningún lado. La gestora argentina, que es muy culturosa, estuvo revisando y no encontró que exista esto. Ahora, eso sí, no ganamos un vintén. Y la propuesta de Álvaro siempre ha sido, desde que tuvimos la escuela de cineastas, que también la dirigía él, era que no dejar entrar al dinero en el Montevideano.
que esto sea hecho con un amor incondicional y sea hecho con un espíritu revolucionario, en el buen sentido de la palabra revolucionario, en lo que tiene que ver con el hombre nuevo, ya sea el hombre nuevo referido a Jesús, yo como católico, para mí el hombre nuevo viene ahí, o para un marxista, o para una humanidad nueva. No podríamos nosotros estar haciendo estas cosas y cobrándole a la gente. Además que los tirajes eran de 300 ejemplares, quedaban tirados en los depósitos de las librerías. En este momento Morico Aparicio tiene 115.000 lecturas en todo el mundo, pero eso lo hizo él, lo inventó él. Y yo me acordé, en algunas veces que pensé, ¿no? Digo, esto no será una locura, ¿no? Y me acordé del capítulo de los leones, cuando Don Quijote hace parar la jaula de los leones, y están con el caballero del verde Gabán ahí, y dice Don Quijote, vienen 2 leones del África, y dice, párenlos, abran la jaula. Y entonces el caballero del verde Gabán y Sancho, y se van todos corriendo, muertos de miedo, rogándole, Sancho llorando, no, no señor, no abra la jaula. Y Don Quijote dice, leoncitos a mí, es textual de Cervantes eso, ¿no? Leoncitos a mí, dice. Entonces tiene la delicadeza infinita de bajarse de Rocinante, porque él ahí, uno se da cuenta que el Quijote nunca sabes cuándo está lúcido y cuándo no está. Cuando está loco, cuando está lúcido. Pero es cierto que a Rocinante, por las dudas, no lo quiso sacrificar. Entonces ahí Cervantes no aguanta con su admiración por su propio personaje y dice que Cide Hamete Benengeli, que es el primario autor posible de Quijote, toda una fábula. Cuando Don Quijote va caminando hacia la jaula, dice algo que yo lo tuve colgado arriba de mi cama desde que leí el Quijote. Y le dice, tú a pie, tú solo, tú intrépido, tú valiente. Y bueno, después Don Quijote abre la jaula y sale el león así, con un hambre terrible, y se vuelve para la cucha. Porque la gente no sabe que son más los triunfos que los fracasos de Don Quijote. Y entonces él cierra la jaula cuando vienen los otros y le dice, avísenle a Dulcinea. Ahí le viene la... Pero en el momento que se decide abrir la jaula, el caballero del verde Gabán le dice a Sancho, pero su amo está loco. Y Sancho le contesta, no es loco, sino atrevido. Eso yo lo pensé muchas veces cuando Moure me hacía ciertos planteamientos. Bueno, hoy estamos acá, la cosa salió, ¿no? Jorge, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ti, a Álvaro y a todos ustedes. Está de más decir que es para mí un placer estar acá, además de un honor, ¿no? Un alto honor. Les pido que me disculpen, pero voy a leer, porque lo que hay que decir quisiera que fuera breve y que me permitiera no irme por las ramas, ir directo a lo que tengo en mente. En primer lugar, quiero referirme a la persona de Hugo, que en su dilatada experiencia intelectual y en su presencia actual contiene la riqueza que más puede apreciarse por el arte en general, la pintura, la música, el cine, la literatura, la narrativa, la poesía, la canción, el fonograma, el guión, y podría seguir. Y si esto fuera poco, agregaríamos la docencia y algo que se suma a su obra y que la gobierna, la amistad. El ser humano abierto, poseedor de sensibilidad ante lo que hacen y sienten otros, la disposición a contribuir en que los demás se realicen, encuentren caminos, se comuniquen, es poco común en la actualidad. Esto se ha dicho teniendo en cuenta que él y su infatigable socio del arte, la cultura y la comunicación virtual, el cineasta Álvaro Moure Clusé, no son ni representan instituciones de ninguna clase, y mucho menos dotadas de poder económico, ni de ningún otro tipo de poder. Eso
no les ha impedido contribuir con la promoción y difusión de lo que más interesa al espíritu, a la formación personal, a las formas superiores del periodismo. La versatilidad intelectual y sensible de Hugo obliga a caer en esa comparación que solemos hacer con los renacentistas. En solo uno de aquellos grandes artistas, pensadores y científicos estaba todo el saber, toda la inteligencia y las diversas especialidades concentradas. Pero en Hugo hay algo que no se encuentra fácilmente entre los renacentistas. Ellos necesitaban de un mecenas, la ayuda de alguien poderoso. Hugo ha realizado en soledad y sin ayuda de instituciones o mecenas el gran plan de su vida. Y hay solo unos pocos nombres que lo han acompañado, entre los cuales está Álvaro. En esto deberíamos incluir lo que significaron para él y significan, ante todo, su padre. Y luego un personaje histórico, difícilmente olvidable, Joaquín Torres García. Pero también Onetti, Spínola Gómez, Guillermo Fernández, Olga Pierri y tantos otros amigos, famosos amigos de Hugo. Así se cumple lo que el historiador de la filosofía argentino, Juan Carlos Torquia Estrada, decía de don Arturo Ardao, que en su persona se cumplía la propiedad aritmética asociativa, porque los amigos de Ardao se hacen amigos entre sí. Los amigos de Hugo también se hacen amigos entre ellos. Por otra parte, el contacto que pueda hacerse con él, personal, por teléfono, por mail, por donde sea, nunca resulta tiempo mal gastado. Nunca es un contacto más, porque transmite siempre un contenido que deja pensando o sintiendo una emoción de alguna especie conmovedora. Tiene una gran capacidad, yo le llamaría dialógica, es decir, un talento innato para llenar con contenido el espacio o el tiempo vacíos en cualquier intercambio de palabras, en cualquier diálogo. Puede transformar un encuentro corriente en algo que el otro ya no olvida. Esta capacidad de comunicación e intercambio se refleja, por ejemplo, en Viaje al fin del miedo, Creer o reventar, esa novela de Hugo, que ahora podemos leer. Cuando varios personajes construyen una trama coloquial, aparentemente caótica, que se envuelve en una atmósfera, se podría decir, existencial. Un caleidoscopio con todos los matices y todas las oposiciones que pueden cerrar un estado de ánimo. La desolación en íntima comunidad con la esperanza. La conciencia colectiva de un límite de la vida que puede convertirse enseguida en un más allá interminable. Surge una estructura narrativa y una modalidad narrativa que creo yo están en la franja más destacada de la literatura actual, uruguaya y sudamericana. Y dentro de esa franja seguramente en la parte de arriba. ¿Por qué afirmo esto? No hay tiempo para desarrollar ahora, pero en síntesis se trata de lo que rompe el canon. ¿Quiénes son los escritores que rompen el canon? Bueno, Cervantes, como ya lo decía Hugo, es el primero que rompe el canon. El inglés Henry Fielding rompe el canon, rompe el tiempo. Marcel Proust rompe el canon, desmenuza el tiempo. Si se estudia un poco este tema, se confirma que aun cuando sean excelentes escritores por otras razones, no rompen el canon Javier de Viana o Eduardo Acevedo Díaz, sino Horacio Quiroga. Espero que Hugo esté de acuerdo. En el siglo pasado lo rompe Joyce y Faulkner.
En el boom latinoamericano lo rompe García Márquez o Cortázar, cada uno a su manera. Y entre nosotros Juan Carlos Onetti, indudablemente. Entre los escritores uruguayos actuales, Hugo rompe el canon, sea por la hondura psicológica de Morir con Aparicio, por ejemplo, o por Yo el Protector, esa elegía histórica que nos devuelve transformado el género de las leyendas patrias. Su modalidad particular discursiva no es diacrónica en el correr del tiempo, sino sincrónica, reúne el tiempo. Y la estructura de la novela es una red, no es un sistema, es decir, un laberinto que, pese a su ritmo oscilante, incluso mareante, no deja nada oculto al lector. Quien comprende todo, entiende todo, hable el personaje que hable, en la jerga que sea, actúe el personaje que sea, en el espacio y en el tiempo que sean. En cuanto a la poesía de Hugo, creo que está pidiendo un estudio que ponga en claro toda su vitalidad. La recurrente sugerencia de pensamiento, de cuestión reflexiva. Hay que tener en cuenta en ella el ajuste de los versos con lo más exigente de la tradición, pero inserto en una novedad indiscutible, por el denuedo, lo inusitado y el cromatismo. La feliz combinación de lenguaje culto con lenguaje popular. Hugo escribe hermosos sonetos con tanta espontaneidad como oportunidad respecto a las normas rigurosas de la versificación clásica. Y en los demás géneros de estrofas se observa una consagrada consustanciación entre la formalidad y la informalidad poéticas, tan renuentes a complementarse. Hombre solo adorando, por ejemplo, con esos breves poemas o tancas, viene a representar una variedad lírica que se funde en otras variedades veladamente filosóficas. Cada verso, por la relación que guarda cada una de sus palabras con el resto, contiene un insondable sentimiento, con una raíz de experiencia personal indudable y una idea bien delimitada que se agranda en función de su misma economía lingüística y de la ausencia de carga conceptual, como la de la filosofía. Precisamente, la instantaneidad, la brevedad, el grito que el ojo conocedor del mundo hace y dirige al rostro del interlocutor, es la expresión finita que se traduce en la infinidad de una idea, conjuntamente con el sonido que se parece al de la música de cámara. Dígase al respecto que si bien no es lo mismo, tienen un propósito semejante, breve y hondo, las que yo llamaría video estampas de Álvaro Moure Clusé, que se pueden ver en Facebook. A mí me resultan tancas cinéticas o cinematográficas. El otro día yo vi un cardenal, un pajarito, posado en el patio y fui corriendo a filmarlo, porque el plumaje de este pájaro es de un fuerte colorido, poco común. Bueno, Álvaro no filma simples curiosidades como esa, filma alegorías. Lo que se ve en la filmación representa un sentimiento que va más allá del movimiento, de la figura y del lugar. Finalmente, digamos que, en general, se busca lo maravilloso en las pantallas de la gigantesca estructura digital y tecnológica, teléfonos, televisores, en el Facebook, en las redes. Pero en la obra de Hugo tenemos la oportunidad de contemplar lo maravilloso, etimológicamente lo extraño, lo que nutre con mayor eficiencia al arte, dirigiendo la atención a un dominio interior entrañable, se diría vascular, a una subjetividad que se ha purificado en alguna clase de corazón
que no sabemos dónde está ni cómo funciona, pero que palpita secretamente y cuya savia vuelve a recorrer el cuerpo y se proyecta en la escritura. Por esto y por todo lo que quisiéramos decir y referir de una obra tan vasta, tiene que reconocérsele oficialmente, aunque fuere una operación tardía. Yo sé que él es reconocido, pero yo personalmente, le decía hace un rato a Álvaro, estoy esperando otro tipo de reconocimiento. Que salgamos a la calle, pasemos por una librería y encontremos un libro de Hugo, en papel también, en la vidriera. Tiene que despertar el interés del Estado y de las editoriales. ¿Dónde está el Uruguay? ¿Dónde busca el Uruguay las maravillas? Bueno, en general las busca en las escaleras. Y yo sé que ustedes me van a entender, porque las escaleras sirven para trepar. No las necesitamos. Hugo no las necesitó y la prueba es esta biblioteca virtual que hoy inauguramos. Escribió Henry Miller, algo que puede cuadrar perfectamente en este momento. El sabio no resuelve problemas, escribió Miller. El sabio dice, está escrito en las estrellas, y a continuación toma su flauta y lanza una nota desconsolada. Nosotros compartimos el desconsuelo de Hugo y lanzamos la nota que podemos para consolarnos. Amigos, esta bondad que tiene Hugo, esa gracia de profundidad, como él llama a la que encuentra en sus lecturas, esa espiritualidad embellecida por la nobleza, por la luz de una estética trascendente, religiosa y a la vez liberadora, que convierte con pocas palabras en una ética personal y que reparte entre nosotros. Vamos a compensársela con nuestra admiración y cariño. Bueno, y ahora el autor del Milagro de la Biblioteca, que ahora ustedes están pudiendo ver en pantalla, clicando en cualquiera de las partes rojas. Esto está en el Montevideano, se entra por el Montevideano Laboratorio de Artes blogspot.com y se pueden descargar todos los libros, pero los libros, los pedazos de película que tenemos hechos con Álvaro, canciones, fonogramas, se puede descargar todo y gratuitamente. Después que quede este acto filmado, vamos a proyectar al mundo entero la filmación de este acto. Entonces, ahí no hay pasarela, no hay glamour, no hay guita, hay amor incondicional transformado por el amor incondicional de él que me convenció de que hiciera estas cosas. Y finalmente lo logramos. Hay gente que me ha dicho, bueno, yo quiero tener una igual. Bueno, no es tan sencillo. Ahí está la cosa. Bueno, los dejo con Álvaro Moure Clusé, que va a explicar su mundo. Buenas noches. ¿Qué puedo decir después de las palabras introductorias a este acto de Hugo o el maravilloso discurso? Hoy es un día muy especial para mi amigo. Tener una biblioteca virtual a disposición en un país, como bien decía Liberati, que desea
que se conozca más su obra. ¿Y cuál es su obra? Estamos ante un artista con mayúscula. Un escritor, novelista, poeta, músico, también filósofo. Entonces, nosotros, que hace 18 años, juntos a Martín Ferreira, también un fundador del Montevideano, como él dijo, nos conocimos de repente en un café y le explico lo que veníamos pensando, que el dinero no puede ser una condición para que alguien se exprese. Esa era nuestra filosofía. Trabajábamos ya con lo digital, porque entendíamos que eso podría llegar a lo que era algo inevitable. Y como bien sabemos, la pandemia a nivel mundial terminó de confirmar un nuevo modelo de comunicación entre las personas. Quien dice comunicación, transmitir emoción y conocimiento. Bueno, en fin, entonces le comunico, eso precisa lo digital, precisa contenido. Entonces, técnicamente nosotros, con lo digital, tratando de traducir lenguaje, ¿qué podíamos ponerle nosotros? Y ahí conocemos a Hugo, en ese boliche. Y le explico que un profesor en Atlántida, en el CERP de Atlántida, hacía música con letra de Julio Herrera. Y me dice, claro, Julio Herrera. Y me analiza la estructura de Julio Herrera. Y me dice de repente, ¿querés que te lo rapé? Perdón por la emoción. Mefistófela divina, mi alma de fulguración, aromática infección de una fístula divina, Fedra, molocha, caína, como tu filtro me supo, a ti santo Dios te escupo, serás todo de mi tesoro, yo te abomino y te adoro, y de rodillas te escupo. Disculpen la emoción, porque es una noche de emoción. De más está decir que al otro día nos citamos en la Torre de los Panoramas de Julio Herrera. Idea de él. A mí nunca se me había ocurrido conocer la Torre de los Panoramas. Porque precisábamos contenidos. Y esto, por ejemplo, me pareció maravilloso. Entonces, ir a la Torre de los Panoramas, Julio Herrera, estar ahí para que también luego, en ese instante, cuando comenzamos a dar forma con Martín de lo que denominamos la conciencia nacional, comenzar a dar contenidos con gente que tenga que aportar, pero que nuestros medios de comunicación culturales no nos acercaban y se empiezan a abrir y cerrar los postigos. En la escalera de madera hacia esa Torre de los Panoramas, acá muy cerca, en la calle Brecha es, ¿no? No, es en Ituzaingó y Reconquista. Es un articito. Claro, pero ahí fue el primer fulgor, estrella, luz, nacida acá. Era invierno, perdón, no había viento. Yo le empecé a hablar a Julio Herrera, que ahí hacía sesiones de espiritismo. Y hay unas ventanitas que no tienen ni pestillo. Y de golpe hicieron así, tac, 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 tac. Y está filmado, no es una fábula. Y conjuntamente, mientras él empezaba a hablar de la importancia de Julio Herrera, darme a conocer y dar a conocer a la gente de un olvidado.
En las escaleras de madera se empiezan a sentir, y está registrado, pasos y voces de mujeres. Entonces, a partir de ahí, como se podrán imaginar, de hace 18 años estoy junto a él. Es casualidad que hoy estemos presentando una biblioteca virtual. Hoy es el Día del Libro. Es casualidad. Es casualidad también que estemos aquí, en el Museo Torres García. Y lo que significa Torres García para Hugo, y que se empeña en difundir de la importancia. No puedo hablar más allá de lo que significa Torres García, de lo que significa Julio Herrera, de lo que significa que después fuimos descubriendo alguien que se negaba, el primero, Lautréamont. Si buscan, fíjense lo que es la cultura nuestra y cómo defendemos. Si van a Wikipedia, poeta francés nacido en Montevideo. Mira, qué interesante. Bueno, en ese afán que es casualidad que estemos también como el montevideano en el Museo Torres García, dentro de esos muros hoy proyectados, imaginados, en plena ciudad de Montevideo, en el Día del Libro, nada menos haciendo referencia al primero, y que él toma como referencia del primero de todos nosotros, el primer oriental, la primera luz, la primera guía, que es Artigas. Y brevemente para decir, fue él que dio la orden desde Purificación, crear la primera biblioteca. ¿Es así? Sí. Acá nomás, creo que es en la Plaza Zavala, bueno, acá, en el centro de Montevideo. Él comienza su recomposición, transmite de lo que significa el primero de todos nosotros, el primero que nos nuclea como comunidad, que es Artigas. En fin, traté de anotar varias cosas interesantes. Es casualidad también que se me haya roto la patilla, cosa que se me dificulta leer. Así que vamos directamente y brevemente a algo muy sencillo. ¿Por qué digo que es casualidad que justo hoy en el Día del Libro nosotros estamos presentando una librería, una biblioteca virtual digital de Hugo Giovannetti Viola con todos sus libros? Un escritor. Yo soy testigo en esos 18 años lo que fue el camino de Hugo para ir comprendiendo que no importaba el formato, sino lo que significa es el contenido. El contenido es él, su obra, su pensamiento, su afán, su arte. Fue un proceso de 18 años porque, claro, ¿quién va a negar? Y nosotros no negamos, nunca negamos la importancia del libro, que fue, que es y será sin duda. Pero para nosotros, como el montevideano, sí, trabajamos en un decreto para nosotros. La era Gutenberg finalizó. ¿Y por qué decimos esto? Y el porqué del alcance de todos, sin que sea el dinero un impedimento, ese es el afán de la lucha que nosotros hicimos. Voy a dar unos ejemplos nada más. Si cualquiera de nosotros hace bien y quiere publicar un libro hoy, 150 ejemplares, tiene que contar con la suerte primero de tener un editor. Guzzi no quiso distribuir mi último libro, que me estuve muriendo en una mesa de operaciones y junté todos mis relatos, lo pagué yo, y Guzzi no quiso distribuirlo. Bien. 2013. Entonces, uno, por la necesidad y querer estar en el libro, historia de nuestra civilización sin duda, hace el esfuerzo y pregunta, ¿cuánto sale 150 ejemplares?
30.000 pesos. Y no sé si no me quedo corto. Luego, conseguir un distribuidor. Luego, conseguir una librería. Pero lo más importante que la librería, por lo menos, que esté en un lugar, llamémosle vitrina lateral. Eso sería la suerte para que de esos 150 ejemplares vendan 5 y los 145 restantes ya no queden en el sótano de una editora, como hablaba Hugo, sino que queden en el living, en el dormitorio de la casa y uno lo termina regalando. 150. Yo cuando quería leer la obra de Hugo, él me decía, mira, tal libro no lo tengo, lo podés conseguir capaz con suerte, en la Feria de Tristán Narvaja, o en Mercado Libre, y con suerte se podían conseguir. Si vemos el alcance de la obra de este pensador, de este artista, si me permiten decir, y les voy a argumentar por qué, de este borderline. Hugo? ¿Cómo? Borderline. Borderline. Hincha libre. Creo que por no utilizar las herramientas digitales, quedar el poder transmitir el arte en 150 personas, con suerte, pues si estamos hablando 145 me quedaron en el living de casa, eso le pasa a todos. Es una realidad. Entonces, acá vienen los dos ejemplos del fruto de Montevideano. Morir por Aparicio, libro físico que tiene 2 ediciones. ¿2 ediciones? 4 ediciones. Yo soy testigo de, en París, en la Semana de Cultura de Uruguay, realizada por la Sorbona, a ver 5 escritores, 6. Por ejemplo, Netti, Marosa Di Giorgio y el señor. Entonces, ¿por qué no pasar a digital? Ese mismo libro con esas ediciones, hoy, el año pasado creo que lo largamos, 115.000 lectores. 115.000 lectores reales, en los cuales sabemos cuántas son mujeres, cuántos son hombres, los rangos de edad y la locación de dónde. Detalle me parece no menor, quizás porque me gusta a mí, pero creo que para un artista es interesante saber quién te lee, de dónde te lee. Él me preguntaba, ¿a dónde querés mandar el Aparicio? ¿A qué ciudades hispanohablantes? Y yo decía ahí, Buenos Aires, y él hacía, decíamos, misiles teledirigidos eran los libros. Y después venían todas las estadísticas de las recepciones y las estadísticas, como acaba de decir él, etarias, que tengo mayoría de jóvenes femeninas, Sí. Y de gente madura, la del medio, no sé cómo. Depende del libro. Ese es un ejemplo. ¿Cuánto saldría para cualquier escritor en este país? Primero, una edición de 100.000 ejemplares. Inimaginable. Inimaginable. Si 150, andamos en los 30.000 pesos. ¿Qué significaría tener un artista que tenga 130.000 lectores? 115.000 en este ejemplo. Segundo ejemplo. Una novela bilingüe, en español y en francés. Montamos estos misiles teledirigidos y tiene 145.000 lectores. También sabemos cuántos hombres, cuántas mujeres, el rango etario, la zona. Dividimos al mundo seleccionando ciudades, localidades de habla hispana y francófonos, divididos. Primera pregunta, ¿cuánto saldría una edición de 140.000 libros? ¿Qué editorial se animaría hoy? ¿Qué escritor uruguayo? Ampliemos la frontera, pero uruguayo acá, desde Montevideo, desde
esta ciudad amurallada. ¿Qué significa un escritor con 140.000 lectores? Es una brutalidad. Yo, como el montevideano, puedo asegurar, y va a quedar filmado, está filmado, que este señor, Hugo Giovannetti Viola, es el escritor más leído de este país. ¿O no? Si alguno posee los datos como para poder decir, no, Moura, estás equivocado, es así, lo vamos a celebrar, pero tiene que presentar los datos que nosotros tenemos, generados y auditados por empresas dedicadas a eso. ¿Cuál? También, ¿no? Para cualquier editora, cualquier escritor, sería inviable el análisis de datos. Hoy, Perdón, en la colonia, cuando alguien quería mostrar una cifra que demostraba algo, decían papelito canta. Papelito canta. pero Esas cifras vienen de servidores. Pero en la mejor de las intenciones, no como una competitividad, sino para decir, estamos en este tiempo, en esta comarca, en este país, como uruguayos, que no por poca cosa es tener 3 premios Cervantes en toda la lengua hispana del mundo. 3 premios Cervantes. No es casualidad también, y esto es para otro tema, del cual Montevideo empieza, un hombre en el siglo pasado, 2 mujeres en este siglo. Entonces, con esos datos, decir, porque los datos que yo estoy diciendo es otra cosa importante, 0% de error. Son datos matemáticos, no hay un más menos, no es una estadística sobre proyecciones, son datos. Espero no aburrir con todo esto, pero me parece que es fundamental. Entonces hoy presenta, en el Día del Libro, sin nosotros decir que el libro tiene que dejar de existir, sino mostrar que hay otro formato para llamar libro también, es el libro digital. Y nosotros lo mostramos con esto, con todas las obras de Hugo. Por eso se llama biblioteca digital. No estamos hablando de la importancia de Artigas en educar a los orientales fundando una biblioteca. ¿Por qué no esta es nuestras bibliotecas del siglo XXI? Entonces, es tan sencillo, porque también es una filosofía del montevideano, y esto es previo a Kelly, es de Gates, lamentablemente con todas sus vacunas, ¿no? Informations at your fingers. Está ahí. Toda la vida, todas las obras, no solo de libros, y ahí viene el nuevo concepto de biblioteca, o no el nuevo concepto, sino esta facilidad, gratuidad, que es importante también que hable de eso. Genera un acercamiento a otro público. No es la masividad de los intelectualosos. Bueno, también. Es a la gente en general. Esa es la filosofía de la que estoy hablando. El arte no puede estar atada a la manifestación de la condición del dinero. La cultura del siglo XX, no solo en los libros, sí, un cineasta, un cine, que te permitan estar una semana en cartel, en horario central. Imposible. Actores tienen que conseguir una sala y también lo mismo. Si es argentino, el que se presenta, olvídate de conseguir. Y muchas salas tienen elencos, y el que no tiene elenco anda a pagar lo que sale una sala. Bueno, en fin, un libro hoy que permite, en un formato tan sencillo, al alcance de todo, PDF.
en un formato que se llama, y es tan clásico, estos son los inicios de Internet, se llama hipertexto. Al alcance de todos. Formar formularios en PDF, al alcance de todos. Todo lo que estoy hablando también. El servidor, las estadísticas en este sentido de estos libros de los misiles que creamos nosotros de distribución. La distribución, las herramientas, tanto el PDF, el sitio, el hipertexto, todo gratis. ¿Cuál es el impedimento? Y acá viene un riesgo que nos hemos enfrentado. Aquel artista que ya no puede, no quiere crear si no hay dinero. Y ahí viene la cosa. No sé si me explico. Vuelvo a decir, fundacional, el dinero no es una condición, la gratuidad. ¿Por qué además el dinero no es una condición? ¿El dinero qué paga? El dinero paga nuestro tiempo, nuestro esfuerzo sobre un objeto. Él es un autor. Él tiene su fuerza de trabajo, que es su conocimiento, su distribución. Que le paguen. Él no precisa el dinero de nadie. ¿Me explico? Es muy confuso, Hugo. Tú ya pues sabés que me caracterizo por lo que yo veo es que si uno tradujera estos tirajes al mundo que está inserto en el mercado capitalista, la plata que hizo García Márquez, la plata que sigue haciendo Vargas Llosa, porque algunos hacen plata. Yo quiero dejar una constancia. Si a mí me pagaran por el valor de estos 130, me matan. Yo ya tuve un cáncer, me matan del disgusto, porque yo no podría tener mucho dinero en un mundo donde la gente duerme en la calle, abajo de la lluvia, en la esquina de mi casa. Y porque soy cristiano. No podría tener mucha plata, no quisiera tener mucha plata, no podría soportar en este mundo que me sobrara la plata. Respeto a la gente que valora el dinero, lo hablábamos con Liberati. Él me dice, sí, yo estoy jubilado, y bueno, yo tengo una jubilación y sigo dando clases de guitarra a los 74 años. Pero es la manera que uno eligió para vivir. Entonces eso también es sagrado. Torres García, cuando murió, en el 49, los cuadros valían 2 pesos. 2 pesos. Y a mi padre en el 50 le dijeron, mira, Giovanetti, a vos que te gusta dibujar y pintar, andá ahí al sótano del Circular, hay un taller que dejó un viejito loco que murió el año pasado, y el viejito loco era Torres García. Y el mismo año que murió, el pintor Eduardo Bernaza, que no fue un gran pintor ni mucho menos, publicó la famosa nota en El Día que decía que en el sótano del Circular había un viejito corrompiendo jóvenes. Demoró 10 años en pedir disculpas. Y todas esas se las morfó Torres salado. ¿Pero por qué? Porque no le importaba hacer su arte y toda esta proyección y toda esta maravilla por dinero. No le importaba. A Olga Pierri tampoco. Y bueno, si hablamos de las cosas que vivió Torres García, él es un ejemplo para mí, tan importante como Torres García. Yo podría hablar de las que has vivido tú. Pero volvamos a lo otro. Hablamos de la condición del dinero. El segundo punto, que es la horizontalidad del alcance, por ejemplo. Fundacional para el montevideano. En nuestro 13º aniversario, que lo hicimos también en la casa de Julio Herrera, acá abajo, en Juan Carlos Gómez. Matriz, la primera casa. Estaba la dirigencia sindical, trabajadores que no son dirigentes, y había gente de intelectuales de altísima alcurnia. Eso es un afán que hemos trabajado y lo hemos logrado. También está todo registrado. O sea, nuestros lectores, por decir de alguna manera,
y eso es de temas tan difíciles, como ha manifestado tanto Liberati de la producción de Hugo, que es filosófico. Las tancas para mí son expresiones zen. Le llama tancas, debe haber un formato así. Pero bueno, es la horizontalidad de lo más encumbrado, intelectual o económico, hasta el trabajador que si no tiene trabajo se muere de hambre. Y con todos ellos hemos llegado, hemos cumplido. Lo otro, y ya termino, el tercer punto más importante para el montevideano era que por lo menos haber alcanzado la población del Uruguay, de lectores. Bueno, hace creo que unos 4 años, Google, 4,5 millones. Hace 4 o más años, 4,5 millones del alcance. Google Plus, que ya no existe más. Google. La empresa es Google. Sí, Existe pero digo, y están las la estadísticas. parte que era Google Plus, Entonces, 4,5 millones de vistas tenían. sin dinero, vuelvo a recalcar, con el afán de un creador que tiene la necesidad de regalarnos su visión, de iluminarnos. Y si hay luz es porque existe la sombra. Todo es un artista que vibra, diariamente nos transmite, nos conmueve. No quiero extenderme porque... Perdón, y Jorge Liberati, entre otros, cuando yo le pedí para publicar la ponencia que tenía guardada para relaciones, me empezó a mandar regularmente artículos. Con una humildad, dice, Hugo, si querés, va para la papelera. Y yo le decía, este hombre está mandando unos artículos preciosos. Y un día me dijo él, qué lindo que es publicar en el Montevideano. Y yo sentí un bienestar muy particular. Claro. Porque Jorge Liberati tiene un nivel de alto nivel intelectual en el Uruguay, pero de vez en cuando nos valoran, nos respetan. De más está decir, como hoy habló Jorge de las escaleras para trepar, que hay todo un sector de la intelectualidad uruguaya para quien no existimos. Ni siquiera nos nombran. No importa. No nos atacan ni nada. Es el ninguneo sistemático, congelado, gélido, como quieran llamarle. Pero eso a veces es un honor. Pero Hugo, también lo hablamos con Liberati. Solo decirte, Liberati, que esas notas que compartís han sido leídas y son leídas tanto por el obrero, con certeza, como en lo más encumbrado. Claro, porque él recibe los números de los que entran al Montevideano. Entonces eso es grato para un artista saber, y mucho más comulgar con toda la comunidad. Bueno, en definitiva, y disculpen si me he emocionado, no puedo emocionarme, no me permito reprimir a esta altura de la vida. Esta noche especial, que es casualidad que sea el Día del Libro, presentamos la primera biblioteca digital de Hugo Giovannetti Viola. Biblioteca donde van a estar todos sus textos, obras de teatro, poemas, novelas. Una novela, Los Bisontes, tuvo que dividirla en 4 porque dice, es muy grande, enorme, y dividió en 4 tomos. Están todas las canciones, los videos, la música. No solo es músico, es poeta, en fin, es un artista completo, como dije. Y después hay más, descúbranla. Tienen la posibilidad de no tener que entrar todas las veces de acá. Clic, lo bajan, se lo quedan en la computadora y ya está. Compartan, distribuyan. Disfruten ustedes. Conozcan a un escritor uruguayo que es el más leído del Uruguay. Esto no es marketing, no precisamos hacer marketing. No, es una interpretación de los números fríos. Entonces, en esta noche especial, en Montevideo,
le da y le regala al mundo a este hombre maravilloso. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un... Liberati se fugó, ¿eh? No está ahí. Sí, sí, no, ya sé. Pasaste para acá. Porque hoy hay un homenaje, a varios factotums de la vida de muchos uruguayos. Una es mi maestra de guitarra, Olga Pierri, que fundó una escuela que ha dado gigantescos guitarristas. Pero el maestro pintor y escultor Sergio Viera, a quien tengo el honor de darle clase de guitarra, un día me dice, le hicieron un homenaje, un monumento a Carlevalo, dice, es horrible. Le digo, y bueno, cosa, pero está en la Rambla. Y yo me acuerdo que Olga sufría con eso. Me decía, y me lo pusieron a 2 cuadras de casa, me decía. Y Viera me dijo, yo le voy a hacer un monumento. Esto que él presentó, esta preciosidad, se la dejo para que la explique un poco él. Me siento por ahí. Estas sillas son las sillas del trono de Torres. Bueno, qué decir después que han hablado sobre el maestro Giovanetti, describiendo sus cualidades y las facetas variadas del maestro, ¿no? Después de eso queda poco para decir. Yo casualmente antes de venir estaba pensando cómo describirlo, ¿no? Escritor, poeta, filósofo, teólogo, docente, y sobre todo una persona de una generosidad brutal, ¿no? Conversar con él siempre es enriquecedor. Entonces, también nosotros antes de que comenzara yo de manera muy tímida con esto de la guitarra, ¿no? Sin muchas pretensiones, ya teníamos una amistad porque, bueno, conversar con él siempre, como dije recién, es enriquecedor. También estaba pensando en los referentes de Hugo. Es un honor estar acá en la presentación de su biblioteca, ¿no? Y que para él es seguramente emocionante estar en el Museo Torres García, que ha sido uno de sus maestros espirituales, y también homenajear de alguna manera a Olga Pierri, que también en la música, en la docencia, fue una grande en el Uruguay. Todo el tema que estuvieron conversando recién respecto a los reconocimientos y eso suele suceder, ¿no? Yo estaba pensando que también el humilde proyecto Monumento Olga Pierri, en definitiva, es también cubrir una ausencia, una carencia de que en general, y no son los únicos, muchos artistas uruguayos no tienen su espacio ni su valoración. Entonces, para mí ha sido un honor y un gusto hacer el trabajo sobre Olga. Y lo presentamos dentro del Museo Torres. Dentro del Museo Torres, nada menos. Yo quiero subrayar, que no olvide, que tengo enfrente mío a una mujer muchacha que en el año 92, cuando ella tenía 17 años, con Carlos Aralegui pusimos una obra que se llamaba Onetiana, que intentó ser la adaptación teatral del Pozo, y Juan estaba vivo, y hicimos un guión con Carlos Aralegui, que era un teatrista muy avanzado, un discípulo de la escuela de Barba, digamos, del teatro de avanzada. Y yo se lo mandé a Onetti y me acuerdo que una noche, que fue las últimas palabras que crucé con él. Porque yo me emborrachaba, por ejemplo, y llamaba a Onetti.
me venían esos pires, después tenía que pagar las llamadas carísimas. Para mí fue muy importante, Juan, porque fue el que me supo dar patadas en la cabeza, el que supo eso que decía Jorge. Bueno, yo fui trepador a los 20 años. Era bruto trepadorcito y era muy precoz, pero ni siquiera era yo mismo. Y Juan, en vez de aplaudirme, porque tenía cierta facilidad, eso no se aplaude. Yo publiqué 2 libros que los odio, pero Juan, bueno, queda la anécdota famosa, un día que yo le llevé un cuento, este le gusta. Entonces le digo, y viejo, ¿leíste Humo? Se llamaba el cuento. Entonces él estaba tirado en la cama, así, prendía un cigarrillo, tomaba un sorbito, que podía ser el peor vino del mundo porque todavía no tenía plata, o el mejor whisky que le hubieran regalado. Dice, eso tan hermoso que vos hacés. Y yo dije, no, Giovanetti. Dice, ¿a qué te dedicas vos? Digo, doy clase de guitarra. Dice, dedícate a eso. Yo llegué llorando borracho a mi casa. Pero si no hubiera recibido esa clase de patadas, me hubiera conformado, como dice Moure siempre, con ser el mejor del barrio. Y no es eso el asunto. El asunto es meter la pelota adentro como hace Lucho Suárez o hizo Forlán en Sudáfrica. Los goles son goles en todos lados. Y el arte es arte en todos lados. Yo le agradezco mucho a Sergio que haya aportado este homenaje a Olga, que fue muy agredida en vida. De eso no vale la pena ni hablar. En este momento yo sé que me está escuchando y que está recibiendo el reconocimiento que se merece, el de las perlas relucientes, porque ella no era una fabricante de perlas artificiales como algunos intérpretes muy nombrados, sino que decía que en cada nota había una perla, tenía que haber una perla legítima y no de las que vienen de los parques perlíferos. Hay otras escuelas guitarrísticas que es como si le inyectaran una enfermedad a la ostra para que salgan perlitas redonditas todas iguales. Los conocemos bien. Torres era muy parecido a Olga en ese sentido. Eran los dos desequilibrados, no dejaban casar a los hijos. Torres decía, hay que casarse con la pintura. Y Olga Pierri le decía a Álvaro Pierri, hay que casarse con la guitarra. Álvaro se fugó, como un onetiano, se fugó a una ciudad llamada Santa María, se enganchó con una brasilera y se fugó y se casó. Y Olga estuvo 1 año sin hablarle. Y yo la llamaba y decía, ¿y qué de la vida de Álvaro? Eso no se dice, estará tocando bossa nova por la calle. A los 2 años, Álvaro va a París y gana el concurso de Radio Francia, que era como ganar el Mundial de Fútbol. En Uruguay tiene una gran guitarra clásica, ahí tuvieron 4 uruguayos, entre ellos Eduardo Fernández, que es un gran guitarrista, pero no, el que ganó con medalla de oro fue Alvarito. Y cuando volvió para acá, a Olga se le acabó el enojo. Por eso que yo me acordaba de la película Whiplash, porque son gente así. Por ejemplo, para dar una muestra de la clarividencia que tiene esa gente, que no la tiene casi nadie. Yo no sé si la tengo. Agradezco mucho los elogios, todo, los agradezco mucho. Pero yo no sé si tengo esa clarividencia. Un día a Álvaro Pierri, que a nivel clásico es el mejor guitarrista de la historia, no del mundo, de la historia, porque la guitarra es muy joven, la guitarra de 6 cuerdas empezó en 1800. Y bueno, está Segovia, Julian Brim, alguno más, y después está Alvarito. Alvarito se los comió a todos. Pero entonces llega Álvaro, que vivía en la casa de Olga, porque a él lo crió Olga, era el sobrijo, y llega con un dedo, con una falange hinchada acá. Y Olga dice, ¿y eso qué es? Y claro, ella estaba dando conciertos cuando estaba en primero liceo. Había debutado en la televisión. Y dice, no, esto fue en la clase de gimnasia. Pero tú no podés hacer gimnasia si sos un guitarrista. Y no sé, Olga dice, andá al liceo. Y yo me imagino la escena, ¿no?
Olga Pierri era muy notoria en esa época, porque ella tenía un grupo de 4 guitarras y 5 guitarras, que los discos se vendían y eran conocidos y salían por Radio Ariel regularmente. Pero entonces llega Olga a la puerta, Olga tendría 50 años, y le dice, yo quiero hablar con la directora, soy la tía del alumno tanto. La directora la atiende. Dice, sí, ven, y Olga le dice, vengo a comunicarle que mi sobrino no puede tomar las clases de gimnasia. Y la directora dice, dice, qué pena, dice, ¿de qué sufre? No, no sufre de nada, es un genio. Y va a ser el mejor guitarrista del mundo. Esa noche, yo pienso, la pobre directora del liceo le debe haber dicho al marido, mira, Olga Pierri es loca. Como han dicho de Torres también. Hay una anécdota parecida, no quiero hacerme muy extenso porque una anécdota parecida de algunos alumnos del maestro Torres, entre ellos estaba el Puy y el Sandrada, que un día faltaron a clase donde se iba al taller, se iba todos los días a trabajar y se habían ido, era verano, se habían ido a tomar sol y cuando llegaron al taller, el maestro que se enojó y le dice, así que ustedes también van a lagartear. Enojadísimo porque habían faltado el trabajo, que es una disciplina, porque la actividad artística es la actividad artística para verdaderamente hacer un producto fuerte, de verdad. No se hace con los apoyos y desde arriba y siguiendo los lineamientos que dan desde las esferas oficiales. Se hace dejando la vida. Y bueno, yo para no extenderme, quiero contarles, que yo lo conozco personalmente, mi admiración por el maestro que junto con Álvaro están buscando formas alternativas para llegar y que los lean honestamente, no para comerciar su obra, sino para que verdaderamente le llegue a la gente. Y me consta, y de ahí mi admiración, así que es un honor para mí. Bueno, quiero estar completar, acá. porque yo me ramifico. Sí. Quiero completar que quería saludar especialmente a Diana Pumar, porque Onetti al final no me dio el permiso para adaptar El Pozo. Me dijo, no, querido, eso no va. Y me acuerdo que lo último que le escuché decir en la vida, porque Juan, siempre fuimos amigos, me dijo, chao, hermano. Al poco tiempo murió. Entonces, Carlitos Arale nos rechazaron y si vamos y yo digo, vamos a inventar un refrito del Pozo, hacer una cosa que se llame onetiana, y bueno, y terminamos haciendo en este museo, y en este momento una de las actrices, Diana Pumar, que tenía 17 añitos, así que también agradecerle a ella. Está todo encerrado acá. Bueno, y ahora viene la parte musical. Bien. Bueno, entonces llamo a Lucía Moretti y a Emilia Toledo. Bueno, este es para Emilia. Esto es una adaptación musical de un tema de José Pierri Sapere, que es el fundador de la escuela Pierri. Es el profesor de Olga fue su papá, que era un autodidacta. Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque le cambié las cuerdas. Y con la cuerda desafinada, con las cuerdas nuevas se desafinan. Bueno, esta milonga en do de Pierri Sapere, después que quedé viviendo compactamente y brutalmente solo, hace ya 11 años, con unos bajones de esos, ¡ya! Gracias a Dios y a la Virgen, porque eso hace que uno necesite heroicidad para aguantar esto, sin compañía ninguna. Entonces tuve esa enfermedad y le puse letra a la milonga en do de Pierri Sapere y le cambié el nombre
y le puse Purificación en homenaje a Artigas. Hoy, bueno, María Lucía Moretti, como me pidió la mamá que dijera, y María Emilia Toledo, la idea era que hubiera otras 2 niñas más, entre ellas mi nieta, pero no pudo venir, bueno, y lo cierto es que me sacaron del paso. Y a los padres de Emilia Toledo les agradezco que la impulsaron a tomar este viajecito, pues ella no es alumna mía y no conocía la canción. Y la mamá y el papá de Luli también le dijeron, pues Luli llegó un momento que medio, era un compromiso, la verdad. Yo les agradezco mucho a estas bellas criaturas que son tan lindas por afuera como por adentro. Entonces va la... ¿Estás afinada vos, no? Purificación. 2, 3, 4. Meta y ponga, milonga y conga, que Dios disponga de mi dolor. Y ahora escuche y luche y no desembuche, más que la fe de una pena en flor. Ya perfume el suelo, la voz del cielo, y el desconsuelo se irá de vuelo. La luna sabe lo que vendrá, su trigal celeste le sonreirá. Ya brilla, hermano, jardín humano, mañana el llanto se irá temprano. La luna sabe lo que vendrá, su verdor amargo le sonreirá. Hoy no queda cielo por perder, solo busco amanecer, mirando a ver florecer entre las ruinas y el dolor. Soy aquel que supo revivir y que al morir podrá sentir su calavera sonreír. En primavera y esta noche habrá luna y no habrá ninguna paloma muerta en el corazón. Y ahora escuche y luche y no desembuche, más que la fe de una pena en flor. ¡Alto, Lolo! Meta y ponga, milonga y conga, que Dios disponga de mi dolor. Y ahora escuche y luche y no desembuche, más que la fe de una pena en flor. Ya perfume el suelo, la voz del cielo, y el desconsuelo se irá de vuelo. La luna sabe lo que vendrá, su trigal celeste le sonreirá. Ya brilla, hermano, jardín humano, mañana el llanto se irá temprano. La tierra sabe lo que vendrá, su verdor amargo le sonreirá. Muchas gracias. Bueno, ya pasó el susto. Y para los familiares, yo que soy técnico concertista, ¿cómo transpira uno cuando está cantando o tocando el hijo? Si no sabés. Bueno, ahora pasamos a una parte musical. También acá aparece algo que es de qué hablamos cuando hablamos de arte popular. Porque hay popularidad y popularidad. Hay la popularidad impuesta por las pantallitas televisivas llenas de tandas de este mundo que ponen a cualquiera, lo ponen por allá arriba y en fin, el ambiente cultural en el sentido del mundo entero es totalmente injusto. Hoy decía Álvaro los borderline, y bueno, están todos más bien al costado. Entonces, yo antes de escuchar a los Beatles, que me cambiaron la vida, escuchaba a Gastón Charlodino, que era un botija de 18 años, a mí me llevaba 3.
Y yo lo escuchaba en Radio Ariel, tenía una banda que se llamaba Los Gatos, pero en el 62. Yo no conocía a los Beatles todavía. Y Dino ya estaba formado en la escuela de Elvis Presley, por lo cual usaba un jopo tipo John, Paul y George. Por eso yo en un libro de memoria pongo los 4 jopos. Al pobre Ringo lo tiré para afuera. Le puse el de Dino y el de los 3 Beatles, que se peinaban igual que Presley. Y bueno, Dino se fue de este mundo el año pasado y bueno, todos sabemos acá lo que son los bajones. Cada tanto forman parte de nuestra dialéctica interior, ¿no? Y yo cuando ando muy caído, eso no quiere decir que yo no sea feliz, pero cuando ando muy caído, cuando me despierto muy cansado, muy caído, que no quiero bajar de la cama. Necesito, lo único que me saca de eso es escribir, sobre todo mentalmente. Y a fin del año pasado, empecé a pensar unos versos y de golpe me di cuenta que no estaba escribiendo una tanca, que estaba escribiendo un soneto, que es muy difícil escribir un soneto. Y en la segunda estrofa me di cuenta que le estaba escribiendo un soneto a Dino. Porque la primera es abstracta, el corazón que canta en los abismos no necesita aplausos ni palomas para encontrar la paz allá en las lomas donde sabemos ser nosotros mismos. Y yo empecé a sentir que estaba hablando de las lomas de Dolores, que era donde estaba viviendo Dino los últimos muchos años de su vida. Y bueno, cuando terminé el soneto, lo acomodé y lo publiqué en Facebook. No tiene un lenguaje de canción, tiene un lenguaje de soneto. El lenguaje de canción tiene que ser más sencillo. El propio Dino me rezongaba, porque Dino era bravo, ¿no? Me decía, vos ponés demasiadas palabras, muy complicado, porque escribí muy bien, pero ponés demasiadas palabras. A él no le hubiera gustado mucho este soneto. Lo cierto es que cuando Silvio Olazábal, que es un amigo que tiene la máquina de pensar, la audición, me puso, pide música, Hugo. Y yo llamé a un amigo, a Raúl Rodríguez, que formó parte de la banda barroca, que tuvo después los Radicales Libres, que es un gran musicalizador, y la hizo de un día para el otro. Entonces pensé en Vera Sienra, que les manda saludos a todos. Ella hoy no puede estar acá porque está preparando un gran espectáculo para el 12 de junio en la Citarrosa, sino la idea era hacerlo en vivo acá. Entonces llamé a Fer Henry, que es un guitarrista que toca muy bien la guitarra eléctrica, porque la idea fue hacer una milonga media que pareciera rural y que al final se pusiera eléctrica, como es lo que hacía Dino, ¿no? Que hizo la fusión de la milonga rural con la milonga urbana rock. Y yo tengo un alumno que es un destacadísimo basquetbolista uruguayo, que juega en Urupán, que está sentado ahí atrás, y Hernando Cáceres, que está haciendo un disco, yo le estoy produciendo un disco, pobre Hernando. Y estamos trabajando con las canciones, tallereando las canciones, los textos, un trabajo precioso. Y él tiene un estudio propio donde se puede grabar. Hay otro mecanismo de alternativa, él se graba solo y maneja todo. Entonces, cuando conseguí a Verita, que me dijo enseguida que sí, porque Vera había hecho un trabajo con Dino, llamé a Fer Henry y le consulté a mi hijo, porque mi hijo para mí son palabras mayores musicalmente, es una bestia, mi hijo es una bestia como toca, y él está en Viena, y me dice, viejo, está muy bueno, pero me parece que le falta un bajo a eso, yo le pondría un bajo. Pues yo consulté con Nando y después el Fer Henry estaba también, y yo me puse ahí medio viejo de mierda, medio rezongón. Me digo, sí, bueno, pero tengo que salir a conseguir un bajista, digo, también con todo esto. Mirá que toda esta cosa maravillosa de hoy la manejamos entre muy pocos. Hubo que hacer coincidir todo esto. Y de golpe apareció algo, digo, ¡po! El hijo de Dino es bajista. Dino terminó tocando con los 2 hijos, el bajista y el baterista. Que había sido alumno mío y que dio exámenes con Olga Pierre y todo.
Entonces lo llamé a Brunito, en 10 minutos acomodamos y entonces pusimos un bajo que queda justito allí. Y bueno, Nando quiere llamarse como artista Nanda Lange. No sé, eso entenderá Jung por qué. Su alma la ve en forma femenina. Yo qué sé. Y Nando le inventó una batería de AIPA al final que quedó preciosa. Bueno, estamos muy orgullosos de este tema. Lo estrenamos en Viena y el hijo de Dino me decía, ¡oh, los charlos en Viena, loco! Porque claro, para él haber participado en la canción de homenaje al padre, por eso digo, yo no puedo dejar de ser religioso y confiado en el misterio, porque todas estas, como decía Moure hoy, no son casualidades, son causalidades. Entonces, ya sea que uno sea católico, musulmán o incluso gente que no cree en la divinidad, agnóstico, pero todos sabemos que sí hay que prestarle atención al misterio, porque si no, la quedaste. Eso lo recomendaba Dostoyevski. El peor pecado es la distracción. Por ejemplo, ¿cuántas veces intervino hoy algo superior a nosotros en todo este acto, en el armazón de este acto, en la estructura de este acto, en la emoción de este acto? No pasa por casualidad. Hay que decir, yo hago lo que puedo, pero como dice Guimarães Rosa, si no viene algo que se llama milagro, que siempre viene, vivir es imposible. Guimarães Rosa era muy radical. Yo pienso lo mismo. La vida en el mundo dice, si no hay milagro, imposible. Pero el milagro al final viene. Él le llamaba milagro, yo le llamo intervenciones del cosmos, como quieran. Y bueno, y la canción se llama El Dino no se va, porque una vez Dino, que era de muy bajo perfil y que actuó en la película Jesús de Punta del Este, ya la van a ver terminada, hay un making of en esta biblioteca, hay un making of, y fue a cantar a Maldonado, era el amigo del personaje principal. Por supuesto, no nos cobró un vintén, nosotros no teníamos un vintén, le pagamos el viaje de Dolores, ida y vuelta, y nada más. Como un soldado vino el Dino. Y bueno, parece que ahora la viuda, la extraordinaria Margarita de Dolores, está muy contenta con este tema. Así que vamos arriba con El Dino no se va. El corazón que canta en los abismos no necesita aplausos ni palomas para encontrar la paz allá en las lomas, donde sabemos ser nosotros mismos. Soplos del sur y medallones blancos, como el nácar robado a la señora. En Dolores satinan los barrancos de tu milonga redentora. La palabra inmortal conoce ritmos más altos que los áridos aromas, que el espanto empantana en los idiomas de los tornados y los espejismos. Soplos del sur y medallones blancos, como el nácar robado a la señora. En Dolores satinan los barrancos
redentora, de crencha larga y bondad aguerrida, riela entre las estrellas de tu viña. Está cantado que hay hombres que resisten hasta un tornado para seguir pariendo. Van a morir creyendo. Acá hay muchas presencias que me son muy queridas y artísticas. Está la poeta Ivonne Parodi, que trabaja conmigo hace años y ahora se viralizó con sus poemas. Selvita Elena, que yo tengo una foto de los Hammers, siendo yo un tipo con pelo, yo tenía pelo. A los 16 años tenía pelo. Y ella era una rubiecita preciosa. Ahora es una veterana preciosa, pero era una rubiecita que partía las piedras. Y también tenemos la visita de Marcelo Damonte, un escritor de ciencia ficción y estudioso de la literatura uruguaya, y Virginia Frade, que supo también ser alumna mía. Un día de esto va a aparecer un presidente que fue alumno mío. Espero que no sea así, pero la verdad que son 55 años. Y agradecerle a la vida por todo esto. También agradecerle a la persona que me está filmando y al sonidista Marcelo Gadea y Leonardo Leis, que contribuyeron a que esto tuviera un nivel acorde. Entonces ahora vamos a cerrar con un video que mandaron mi hijo Ignacio Giovanetti, que tiene un dúo con el violinista Daniel Arias, que es colombiano. Mi hijo en Viena se recibió de Magister Artium, pero tuvo como una rebeldía siempre fue igual. Y me dijo: viejo, yo para las viejas con saco de piel no toco. Y dejó toda la carrera clásica, se recibió, y se dedicó al tango grelero con púa, y es un disparate como está tocando, es un disparate. Bueno, yo no preciso hablar ni hacerle propaganda a mi hijo, ahora lo van a escuchar. Pero quiero que sepan otra cosa que me dijo Olga Pierri, con esto cierro, y saludo a don Joaquín. Hay unos vinitos, ahí vamos a brindar por el legado de don Joaquín. Saludo a Olga. Un día Nacho, que lo van a ver tocar ahora, tenía 11 años. Olga ya lo había expulsado una vez de la casa. A Luli Monetti le hace gracia esa anécdota que yo cuento. Porque no estudiaba, nunca estudió nada, Nacho. Y aprendió primero conmigo, pero después se especializó. Y un día nos pidió a la madre y a mí una guitarra eléctrica. Dije: bueno, terminá segundo y dale examen de segundo con Olga y te compramos una guitarra eléctrica. Bueno, en 20 días tenía todo terminado. Y estábamos sentados así, triangularmente, y Olga estaba ahí, Nacho acá, y yo mirando. Y el Nachito se tocó todo el programa, era dificilísimo, de Sagrera. Y yo en cierto momento vi que Olga hacía así. Pero no le di mayor importancia. Y bueno, cuando terminó, dice Olga: bueno, muy bien, muy bien. Dice: bueno, Hugo, vamos a discutir la nota. Como si hubiera que discutir nota, ¿no? Estaba tocando. Y cuando entramos al dormitorio de ella, se puso a llorar y me dijo: es él. ¿Quién? Le digo: él.
el que le sigue a Álvaro. ¿No te parece? ¡Sos sordo!, me dice. No. Y bueno, y Olga se desanimó un poco cuando él hizo esa quebrada y se pasó a la púa, porque a Álvaro no le gustaba la púa. Y antes de morir me dijo, mirá, decile a Nacho que es él el que sigue después de Álvaro. Por eso hoy hay un homenaje a Olga Pierri, porque esto que van a escuchar, la sustancia, Álvaro, Nacho después estudió con Álvaro también, que no fue especialmente maravilloso como docente. Él lo que hace es tocar muy bien, pero la docente era Olga, la que te buscaba el alma y te sacaba el alma sin forzarte, era Olga. Y me dijo Olga, haga lo que haga, el que sigue después de Álvaro es él. Esto se llama, bueno, ahí está toda la data, está filmado en Viena.
Bueno, ahora hay unos vinitos para brindar por el legado que nos dejó don Joaquín, que nos dejó Olga, por todo lo que estuvimos acá comulgando con el verdadero arte, porque creo que todo lo que se presentó tiene que ver con el arte tomado como una cuestión de vida o muerte, simplemente así. No es exagerar. Si no es de vida o muerte, para mí no se logra nada.